Saludos gente, este es un nuevo video que les traigo a petición de un amigo. Me decía que explicara, o en este video les voy a explicar cómo hacer el Blast Furnace eficientemente. Más que todo qué estrategia uso. Ya tengo un video, por acá se los dejo, donde cómo se hace. Pero de verdad en esa ocasión se me pasó explicar estos detalles importantes del set que tengo y otros detalles. Entonces bueno, vamos a darle el Blast. Para recordarles, pueden llegar acá, estoy en el Grand Exchange, pueden llegar por acá por el tractor de los enanos o irse con un teleport. El teleport lo pueden ubicar de este lado, ya saben, acá Blast Furnace, y los va a llegar en toda la puerta del sótano de los enanos. Allí tenemos que usar un mundo específico. Acá, como ven, el 308 es el por defecto. Si se vienen por el carrito, por el tractor, los va a dejar de este lado. Entonces bueno, queda lo mismo, solamente que van a caminar este pedazo. Si ya han venido una vez, pueden usar el teleport, que es más rápido. Entonces bueno, quiero pasar acá para que puedan recordar dónde. Pero como lo vemos, este mundo no está habilitado. Para hacerlo. Entonces bueno, recuerden que tienen que venir a un mundo con el minijuego. Podemos hacer aquí, lo filtramos de esta manera. Voy a agarrar uno que tenga menos pin y listo. Aquí sí ven todas las personas. Ya en el otro video les expliqué cómo desaparecer a las personas o cómo no salgan, porque esto nos trae mucho lag. Los FPS aumentan. Les comenté esta barra también en el otro video. Quería agregar en esta ocasión el plugin menú Entry Swap. Este plugin nos ayuda a modificar cómo son las acciones de nuestro juego. Por lo menos aquí con la callback, yo lo tengo para que con un solo clic ella llene. Ahí llenó. Yo lo puedo verificar aquí, lo pueden verificar aquí. Ahí vacía. Entonces de ella voy a hablar un poquito más ahorita. Voy a mirar que tengo hasta que se vacíen de 10. Voy a explicar cómo lo configuré. Entonces yo lo configuré así, con el menú Entry Swap, con el plugin. Le dan clic derecho y la tecla Shift. Con clic derecho, la tecla Shift, te salen estas dos opciones. Entonces, ¿qué quieres hacer con el clic normal, con el clic izquierdo? Yo lo tengo para que se llene, y con el clic izquierdo se vacíe. Es decir, que cuando yo toco Fill, él llena aquí automáticamente. Si toco otra vez, estando con el banco abierto, se vuelve a vaciar. Pero cuando cierro, él va a sacar lo que está en el carbón, del carbón que está dentro de la bolsa, hacia afuera. Voy a resetearlo para que lo vean. Reset. Acá me sale para meterla.
¿verdad? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo voy a apretar clic derecho y aquí que se pueda llenar. Y cuando yo aprieto clic derecho con Shift, cuando aprieto Shift, ella lo que va a hacer en el clic derecho es depositarla. Esto con eso me queda muy fácil de llenar y vaciar cuando estoy haciendo el run, haciendo la carrera. ¿Qué otra cosa? Las estaminas. Si ustedes ven, yo aquí tengo para que, aunque tengo presionado todas, ella me saque una sola de a una. Entonces yo cuando se acaba el run, toco aquí sin importar lo que tengo acá seleccionado y puedo tomar una sola. A su vez, cuando aprieto Shift me sale para tomarla. Eso también lo hice con el plugin. Aquí puedes escoger con clic derecho y le dices Drip. Acá yo la tomo, la vuelvo a meter. Y aquí cuando está dentro del banco le seleccionas clic derecho con Shift apretado. Y qué es lo que quieres que haga. Entonces bueno, yo que le puse que se escogiera una sola. Una sola. Bueno. Por aquí esos detalles para hacer eficiente la carrera. Vamos con el set, con este equipamiento. Esto recuerden que es para hacerlo más efectivo, más eficiente. Dirán, ¿por qué no uso el set completo? ¿Verdad? No uso el set completo de Grateful. Bueno, yo les voy a explicar con la siguiente pantalla. Recuerden que estamos en el horno. El horno yo lo estoy haciendo desde 60. Recomendable estar de 60 en adelante para no pagar una tasa extra de más de lo que se paga normalmente. Lo que yo hago son barras de runita. Entonces esto a mí en la wiki el día de hoy dice que se pueden hacer unas 2100, unas 2160 y se saca aproximadamente un M600. Yo logro hacer con esto, con todo lo que les voy a mostrar, 2025 barras. Eso me da una ganancia del día de hoy, un M290. A veces un poco más, un poco menos, dependiendo si estoy muy pendiente, porque ya estoy tan mecánico que hasta veo videos mientras estoy haciendo el run. Y pues, a veces se me pasa. Bueno, ¿qué vamos a seguir con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, el siguiente que quiero mostrarles para el set, que sea eficiente, tenga el alcance que la wiki promete, es tener la bolsa de carbón. Esta bolsa de carbón ella te da, o el beneficio que te da son 27, que puede depositar 27 piezas. No sé si lo vieron en la pantalla anterior. Vean cómo se metían las piezas y eran 27 cuando las saqué al inventario. Y bueno, 36 si tienes la capa de 99, pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Esta bolsa es o se puede comprar una adquisición de la tienda de Percy. Esa Percy está en la mina de Motherlode, como se pronuncia. Esa se compra con las piedritas o con las fragmentos que da el mismo juego. El minijuego de la mina va dando estos fragmentos. Se puede obtener por 100 piedritas de estas. Si ustedes no han ido a esto, bueno, los invito. De hecho, yo fui a sacar la bolsa y a tener el level 70 de minería. Es bastante entretenido. Los guantes de hielo es el siguiente objeto que tenemos que tener. Estos guantes se obtienen de la reina de hielo, es parte de su armadura. Esta reina está ubicada en la montaña del lobo. Ella
podemos tener un safe spot, o sea que es una parte donde no te va a atacar ni los guardias, porque los guardias son bastante molestos. Y bueno, acá pueden ver su estadística. Me parece que la mejor opción sería magia. Es más débil la magia y de paso tienes el safe spot ahí que te va a proteger. Acá ven cómo sería la protección. Ella está en la montaña de hielo, esa montaña de los lobos. Seguramente han ido. Acá la pueden ver en el mapa. Aquí la ubicamos. Aquí está Falador. Aquí está el Gran Chain. Entonces bueno, acá pueden llegar aquí. Hay muchas guías en internet, cómo matarla, cómo llegar, cómo sacar este objeto, igual que los demás objetos que les estoy mostrando. Bueno, si ustedes quisieran que yo hiciera una guía, pues me dejan en los comentarios. Pero creo que hay bastante información ya en otros youtubers que lo han traído. Bueno, la capa manchada. Esta también nos ayuda, igual que el set de Grateful, a reducir el peso. Lo malo es que no recupera o no ayuda a que la energía de carrera disminuya. Pero la ventaja, que es lo que nos importa, es que reduce más peso incluso que el set de Grateful, que la capa de Grateful. ¿Por qué? Porque los carbones son muy pesados. De verdad que las barras son muy pesadas. Todo lo que vamos a estar llevando es muy pesado. Y créanme que vale la pena, más que recuperar la carrera, tener la reducción de peso. Va a ser más efectivo. Esta capa la pueden hacer con las pieles de Kevik, y en la tienda le llevan en la tienda de ropa elegante que está ahí en Barro. Ahí la pueden hacer, él se la construye. Las botas de ligereza. Estas botas también tienen el mismo beneficio que la capa en comparación contra el Grateful, que quitan más peso. O sea, tienen más capacidad de reducir peso a comparación del atuendo de Grateful, pero no mejoran la velocidad de recuperación de la energía de correr, ¿verdad? Ellas las pueden conseguir en el sótano de las mazmorras del templo de Icox. En este templo hay dos entradas. Acá se lo muestro en el mapa. Pueden entrar por acá y por acá. Pues hay una variante de la misión que tienen que tener. Pero también pueden entrar por el otro lado, por acá por debajo, y no hay problema. Tienen que llevar un cuchillo y una fuente de luz. Y por último, este objeto, este anillo, que creo que es lo más caro que tengo, de verdad, o el anillo más caro que tengo, pero reporta lo que vale. De verdad que sí. ¿Por qué? Él ahorra muchísimo. Tenemos que verlo en lo eficiente. ¿Cómo actúa él? Él actúa de la siguiente manera. Cuando uno toma una estamina, él va a hacer el efecto como si estuvieses tomando 2 tragos al mismo tiempo. Es decir, te va a curar o te va a regenerar el 40% de la energía de correr, y a su vez va a tener el doble de tiempo de duración la estamina, la bebida. Él se recarga con estaminas, con tragos de la estamina, y él va a consumir una de tu inventario, de la que estás tomando en tu inventario, y una de la carga de las que ya tiene él recargada, ¿verdad? ¿Qué otro efecto? Que si tiene más de 500 cargas, él va a reducir el drenaje de la carrera.
el drenaje de la bota la va a reducir en un 15% si es que no tienes estamina activa, si no es que no has tomado una estamina. Entonces esto nos ayuda muchísimo. Incluso yo en los runs casi a veces ni tomo, o me doy el lujo de no tomar estamina tan seguido. Vamos nuevamente al juego. Creo que todo esto espero que haya quedado claro. Bueno, vemos que necesitamos varias cosas. De repente el requerimiento sea muy alto, pero el que quiere subir Smithing con ganancia, con rentabilidad, le va a funcionar mucho. Entonces vamos a hacer una carrerita aquí para que vean la diferencia al anterior video como lo hice antes. Entonces, por supuesto, tenemos que pagar la cantidad del pago, pues es según lo que ustedes quieran durar. Acá vamos a ponerle esto simbólicamente y así empieza el run. Bueno, yo sí, como les dije en el anterior video, yo siempre dejo carbón allí en la máquina, los 254 que caben, y hago así. Le doy un clic aquí, él se llena, y un clic aquí y agarro el mineral. Toco aquí y ya él automáticamente va a llegar y va a depositar todo lo que está aquí. Luego presiono clic izquierdo con Shift al mismo tiempo para vaciar los carbones. Y ya ahí, bueno, ya no queda nada, ¿verdad? Vengo acá abajo, dejo la barra espaciadora presionada, recojo. No tengo que esperar que esto se enfríe porque tengo los guantes de hielo. No tengo que venir por este bote a enfriarla porque tengo los guantes de hielo. Toco allá, suelto, vuelvo lleno y vuelvo a llevar mineral. Y rápidamente voy presionando el shift y boto el mineral. Me vengo aquí de una vez, recojo en la carrera, en la pasada, y así vamos haciendo. Hay también otra variante que pudiera hacerse, y es recoger después de llevar el carbón. Es decir, yo tengo carbón ahí en la máquina, ¿verdad? Ya tengo preparado la cuestión, lleno la bolsa, lleno de materia prima de runite, voy allá, deposito la runite, deposito el carbón, me voy al banco, voy por más carbón mientras esto está haciéndose y vaciándose. Busco más carbón, llevo completo el inventario de carbón y de regreso, que no tengo barras aquí haciéndose, recojo las que mandé el otro viaje. ¿Por qué? Porque eso evita, algunas veces el tick es mayor para que uno quede parado aquí y esperarlo. Y ahora les voy a dejar un plus. Les voy a mostrar cómo sería con la capa de 99. Esta capa, como les dije, permite que la bolsa de carbón tenga más capacidad, 36 espacios. Cuando yo lleno aquí, se van a llenar 36. Entonces yo igual lleno aquí, lleno allá, con un solo clic voy corriendo, boto el carbón, ya he hecho el mineral, lo he hecho solo, y mire que aquí tengo más carbón todavía. Y ahí ya no me queda más. Aquí recojo el carbón y regreso. Si se han dado cuenta, he estado dando vueltas y la barra de carrera no me baja muchísimo, no tanto. ¿Por qué? Porque tengo el anillo. Este anillo me ayuda muchísimo. Tengo la capacidad de poder correr
sin tener que usar mucha estamina. Ahora vamos a usar la estamina, como le decía, por ejemplo. Acá voy a sacar una de aquí de la torre, de que tengo ya todas apiladas, para que vean que sale una sola. Presiono Shift, la tomo, le doy clic derecho, clic izquierdo. Ahí se llena de estamina, o sea, recarga la carrera, y con un clic más ella entra. Entonces eso me permite tener mucha más velocidad. Vieron como la saco en un solo clic, en otro clic la tomo, otro clic la introduzco, y ahí puedo seguir en el run como tal. Bueno, señores, creo que es todo por hoy. Es bastante enriquecedor poderlos tener acá y que puedan ser ustedes también partícipes de esta o usuarios de esta técnica, de esta estrategia. Y sin más que decirle, están invitados también al clan. Recuerden que no hay requisitos y están todos bienvenidos. Pueden postular por el grupo de WhatsApp que está ahí en la pestaña comunidad. Ahí está la información. Bueno, me despido. Chao, chao, hasta la próxima.